Estamos con el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestra Señora Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa para la Cámara de Predi Armando Romero Paredes. Hoy vamos a hablar sobre autoestima. Padre, ¿qué es la autoestima? La autoestima es la valoración que uno debe tener sobre sí mismo, pero que tiene que ser real, no puede ser una valoración exagerada, ni tampoco uno tiene que minusvalorarse. ¿Puede la autoestima variar con el tiempo? Sí puede variar porque uno puede conocerse mejor y puede reconocer mejor lo bueno y también detectar lo malo que tiene. ¿Qué importancia tiene la autoestima? Es importante porque cuando hay una baja autoestima, nos creemos menos que los demás, vivimos acomplejados y no podemos desarrollar las potencialidades que tenemos. ¿Cómo se empieza a conocer y querer uno mismo? ¿Por dónde empezar a conocer y querer uno mismo? Mira, desde la fe siempre se ha dicho que un ámbito privilegiado para conocerse es la oración. Tenemos que ponernos en la presencia de Dios, invocar al Espíritu Santo y a la luz del Espíritu Santo conocernos. ¿Es malo tener mucha autoestima? Es malo tener una visión donde nos sobredimensionamos. Eso es lo malo, cuando nos atribuimos dones o virtudes que no tenemos. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la complejidad de ser autosuficiente? El problema del autosuficiente es que hay soberbia, falta humildad. El problema del autosuficiente es que no se deja aconsejar, no se deja corregir. Ese es el problema. ¿Cómo sé si tengo la autoestima baja? Porque pensamos que somos el trapeador, porque nos dejamos maltratar, porque no levantamos la mano cuando sabemos que podemos hacer algo y lo podemos hacer bien. Entonces no debemos tener una autoestima baja, debemos conocernos y detectar quiénes somos en verdad. ¿Cómo sé si tengo una autoestima saludable? Porque vives en tu verdad, porque no te enojas cuando te corrigen, porque aceptas los consejos, porque tomas iniciativas sabiendo que puedes hacer bien algo. ¿Cómo puedo evaluar mi nivel de autoestima? Por ejemplo, un tema que nos ayuda a ver nuestra autoestima es la envidia. Cuando yo envidio, significa que tengo baja autoestima. Yo debería alegrarme de las virtudes de los demás. Debería alegrarme de los dones que los demás tienen y reconocer mis propios dones. ¿Cómo alimento mi autoestima y cómo alimento la autoestima de los demás? Mira, desde la fe siempre se ha dicho que la mejor manera de tener una autoestima correcta es sentirnos hijos de Dios. Dios es mi Padre. Eso es lo más bonito en mi vida, que Dios es mi Padre, que soy amado por Dios. Y al darme cuenta que soy hijo de Dios, ¿de qué otras cosas más me doy cuenta? Me doy cuenta que el prójimo es mi hermano, me doy cuenta que el que está a mi lado no es un competidor, es mi hermano en Cristo, me doy cuenta que como soy hijo de Dios, soy hijo en el Hijo y tengo que ser Cristo para los demás. ¿Qué factores influyen en la autoestima? Mira, los padres de familia pueden hacer mucho daño a sus hijos cuando les dañan la autoestima. Por ejemplo, llamar a un hijo inútil, bueno para nada. Eso está mal. Los papás tienen que corregir a sus hijos con cariño, con firmeza, sí, pero con cariño y no aplastarlos. Si un hijo ha fracasado, hay que ver por qué ha fracasado. Si el chico no está siendo un buen estudiante, hay que preguntarnos por qué está sacando malas notas. No hay que ponerle etiqueta inútil, burro, animal, no, eso hace daño. Pero padre, usted dice de que es malo
etiquetar, señalar, criticar y tildar al hijo, al primogénito, a la prole de inútil, pero usted varias veces, no es por nada, pero varias veces ha dicho de que somos siervos inútiles. Entonces, ¿cuál es la coherencia, cuál es la congruencia de por un lado criticar, señalar, etiquetar a alguien, a su prole, a su primogénito, a su hijo, de inútil, y al mismo tiempo llamarse siervo inútil, ¿no? Bueno, el pez muere por la boca, ¿no? Veo que Sí. estás atento en mis Entonces, sería, en vez de siervo inútil, siervo útil de Dios, siervo útil, porque sirves demasiado mucho para Dios. Tu pregunta es interesante y mira, Jesús ha dicho, y Jesús es la verdad, que cuando hagamos algo que está bien debemos decir siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Es decir, ante Dios, escucha, somos siervos inútiles porque no somos perfectos y Dios nos da su gracia para ser instrumentos eficaces de Él. O sea que cuando yo digo soy un siervo inútil, estoy usando una expresión que Jesús ha dicho que usemos. Y Jesús no daña nuestra autoestima, nos pone en la verdad, nos ubica. Somos pecadores, pero Dios nos ama tanto que a nosotros, siervos inútiles, nos hace útiles. Así se entiende, ¿de acuerdo? Bueno, pero un papá, sí, al decirle inútil a su hijo, sí que está maltratándolo. No es lo mismo lo que significa la relación Dios y nosotros que la relación padre-hijo, porque Dios no nos maltrata. Dios nos hace útiles a nosotros inútiles. En cambio, un papá al decirle inútil a su hijo sí lo está maltratando. sí. ¿Cómo puedo mejorar mi autoestima? Mejoras tu autoestima cuando reconoces las cosas malas que tienes y pones los medios para erradicar todo ello en tu vida. ¿Qué hace que uno se mire hacia adentro? Eso se llama desde la fe examen de conciencia. Hay que hacer a conciencia el examen de conciencia. ¿Y cómo se hace un examen de conciencia efectivo, eficaz y eficiente? Número 1, recomiendo ir al sagrario. Número 2, invocar al Espíritu Santo. Número 3, cotejar nuestra vida con los mandamientos. Por ejemplo, octavo mandamiento, ¿cuál es? 8 Pinocho. No mentirás. Ya, ahí tenemos un punto bonito, mira. Coteja tu vida con los mandamientos. Pensemos en el octavo mandamiento. ¿Cuántas veces miento a lo largo del día? ¿Cuántas veces exagero sobre lo que soy? Eso es mentira. Entonces, hagamos examen de conciencia con los mandamientos y si veo que soy mentiroso, flojo, que no cuido los bienes de los demás, afinemos eso para mejorar como personas. O también, si en algún momento he herido de palabra. Sí. Mira, hoy en la misa, en la primera lectura, Romanos 13, 8 al 10, se dice que quien ama ha cumplido toda la ley. Y el amor es amor a Dios y al prójimo. Entonces, hay que examinarnos también sobre nuestra relación con el prójimo. Y ver pues si de repente comentarios o bromas pueden ser hirientes. A veces no me he dado cuenta y hay gente que te dice, no padre, su broma ha sido pesada. Bueno, gracias por la corrección y bueno, hay que aceptar las correcciones y mejorar. ¿Qué hace que uno se mire para adentro? ¿O cómo hacer una examinación interna, un análisis intrínseco de lo que es, de lo que hace, de lo que ha logrado, de sus valores, de sus dones, de sus carismas, de sus virtudes, de todo lo que tiene adentro para aportar a la vida exterior, al mundo de afuera? En la vida espiritual se recomienda que antes de acostarnos hagamos examen de conciencia.
Todos los días podemos hacer examen de conciencia antes de ir al sobre, antes de acostarnos. Y también se recomienda que en el año hagamos un retiro, unos días, para que en silencio hagamos examen de conciencia de cómo ha ido el año. ¿Cómo describiría a uno su mejor amigo? Hay un refrán que dice, si no tienes un amigo que te corrija, búscate un enemigo que lo haga. Amigo es el que te corrige, que te dice las cosas claras en tu cara pelada. Así de franco. Así de franco. Como Sin yo te digo pelos así, en la lengua. como yo te digo las cosas así, Sin pelos en la directo, lengua. hermano. Sin tapujos ni complejos. Sí, muy bien, Freddy, sigue. Directo al grano. A la yugular, hermano. A la vena. ¿Qué es lo más importante que uno puede hacer? Mira, cuando aprendí el catecismo de niño, nunca se me ha olvidado, se nos preguntaba ¿para qué nos ha creado Dios? ¿Cuál es nuestro origen? Para conocerle, amarle y servirle en este mundo y gozar luego con Él por toda la eternidad. Ahí te he respondido. Estamos aquí para conocer a Dios, para amar a Dios, para servir a Dios y servimos a Dios en los demás. Ese es el motivo de nuestra existencia. ¿Cómo descubro mi existencia? ¿Cómo me encuentro con mis orígenes? ¿Cómo me conecto con los vínculos que me atan a esta vida? ¿Cómo hago eso? Vuelvo a algo que ya he dicho, siéntete hijo de Dios y con eso vas a tener una profunda paz. Es lo que se llama vivir la filiación divina. Siéntete hijo de Dios. Pase lo que pase, siéntete hijo de Dios. ¿Qué es lo más importante que uno puede hacer en la vida? Lo más importante es dar gloria a Dios y damos gloria a Dios cuando vivimos el doble mandamiento del amor. Todo lo que haces por amor a Dios y al prójimo, tiene valor de eternidad. ¿Cuáles son las mayores fortalezas y debilidades de uno? Mira, eso hay que responderlo en el examen de conciencia. ¿Cuál es tu fortaleza? Piensa delante del sagrario, invocando al Espíritu Santo, y cuáles son tus debilidades. Antes de acercarte a la confesión, haz examen de conciencia. La confesión no es una cuestión rutinaria. Tú vienes una vez a la semana a confesarte y te felicito, pero haz un buen examen de conciencia siempre, para que el sacerdote no esté sacándote con cucharita las cosas. Si la voluntad es una fortaleza, ¿cómo se educa, cómo se monitorea, cómo se controla esa voluntad para que siga siendo una fortaleza? La Iglesia siempre ha dicho que la voluntad se fortalece con la práctica de las virtudes. La palabra virtud viene de virtus, que significa fuerza. Las virtudes fortalecen la voluntad. Si la debilidad es por la carne, porque la carne es débil, ¿cómo se controla, se monitorea y supervisa esa debilidad que es la carne? Mira, San Pablo dice que hay dos formas de vivir, según la carne o según el espíritu. Entonces, vivamos según el espíritu, es decir, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que rezar, frecuentar los sacramentos, escuchar la palabra de Dios, tener devoción a la Virgen. Ahí están los medios para vivir según el espíritu y no según la carne. ¿En qué capítulos se puede dividir una autobiografía? La autobiografía, como su nombre lo indica, es la narración que uno mismo hace de su vida. Entonces, cada uno tiene que escribir su libro de acuerdo a su estilo y de acuerdo a sus esquemas. No se puede decir cuántos capítulos o cuántos acápites. Eso es algo personal. Y yo les animo más bien, ya que has preguntado esto, a que lean las autobiografías de los santos. Y ahí se van a dar cuenta cómo cada santo ha sido diferente, ¿no? Y te dejo 3 libros para que leas. Las Confesiones de San Agustín.
Por ejemplo, deberías hacer una entrevista de esas cosas, hermano. Sí. La autobiografía de San Antonio María de Claret, que lo leí cuando yo iba a entrar al seminario, muy bonito libro. Y otro libro que es una joya, Historia de un alma. ¿De quién? Santa Teresita del Niño Jesús. Sigamos con la entrevista, doctor. Ágil, ágil, ágil. ¿Cómo encuentra, cómo descubre, cómo se da cuenta del valor de sus orígenes, de sus raíces, un afroperuano, un afrodescendiente? ¿Cómo descubre, cómo encuentra, cómo vive los orígenes y las raíces un afrodescendiente? Ya, doctor, tranquilo. Ya te entendí. Calma, paz, hermano, paz. Sí. Tu pregunta no es algo que la repitas. Paz. Sí. Mira, para ir a nuestras raíces, seas afroperuano, asiático peruano, español peruano, y esto creo que va a responder muchas de tus preguntas y con eso vamos a hacer más ágil la entrevista. Hay árboles genealógicos, ¿no?, que nos permiten conocer nuestras raíces, ¿no? Por ejemplo, mi padre, que en paz descanse, tenía ahí su árbol genealógico y me decía, tu bisabuelo, tatarabuelo, ya ni me acuerdo, vino de Urgel, ¿no? Rosell viene de Urgel, de la zona de Cataluña. Por parte de mi madre, ¿no?, mis abuelos vinieron del Líbano. Entonces uno va más o menos pues armando el rompecabezas, ¿no? Somos fruto de un mestizaje. Nadie puede decir tengo la raza pura. Nadie puede decir yo soy raza pura, ¿no? Todos somos mestizos, ¿eh? El que no tiene de Inga tiene de Mandinga. Sigue, doctor, ágil la entrevista, ¿no? Padre, ¿y qué tan importante es un árbol genealógico para la autoestima, para la concepción, la existencia de un ser humano? Es importante porque nos permite conocer nuestras raíces y no tener complejo, que muchas veces viene el racismo, de pensar que hay razas inferiores. ¿Cómo se puede proyectar uno de aquí a 5 años? Estamos en las manos de Dios, entonces yo te respondo diciendo que vive el presente y pon tu futuro en la providencia de Dios. ¿Qué puede amar uno de uno mismo? Lo que Dios ama de mí. ¿Qué es lo que Dios no quiere de ti? El pecado. Entonces, ama en ti lo que agrada a Dios, tu bondad, tus virtudes. ¿Cuál es la definición de la felicidad de uno? La felicidad está en Dios. Nos hiciste el Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. San Agustín. ¿Qué puede eliminar uno de su propia vida? ¿Qué puede erradicar? ¿Qué dice? Lo que no le gusta a Dios. Tú tienes que hacer examen de conciencia, yo tengo que hacer examen de conciencia. ¿Qué hay en mi vida que no le gusta a Jesús? Y eso es el tema de mi lucha personal. ¿De qué depende de que uno se parezca a sus padres? O emule, o funja. A ver, biológicamente, evidentemente, dependemos de nuestros padres, pero cada uno tiene su personalidad, su carácter. Entonces no es bueno pensar que tengo que ser una fotocopia de mi papá o de mi mamá. Cada uno tiene su personalidad y aprendamos lo bueno de nuestros padres y no cometamos los errores que han cometido nuestros padres. ¿El hijo supera a su padre en varias situaciones? ¿El alumno supera al maestro? Somos diferentes y yo diría no nos comparemos. Tu papá, tu mamá tuvieron sus oportunidades, tuvieron sus logros, sus fracasos. Tú tendrás tus logros y tus fracasos. ¿Cómo se debe sentir uno mismo en el ahora? Dándolo todo por Cristo, o sea, vive el hoy dándolo todo por Cristo. Vive con intensidad el presente. ¿Cuáles son los miedos que uno debe de enfrentar?
Bueno, humanamente el miedo a la muerte, el miedo al fracaso, el miedo al que dirán, humanamente, pero desde la fe superamos todo ello, porque como muchas veces te he dicho, ¿qué dice Romanos 8:31? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué es lo que me debe de preocupar de esta semana que pasa? Eso es algo muy personal, me lo preguntas a mí, ¿qué me debe preocupar de esta semana que pasa? Mira, a ver, me has preguntado algo muy personal. ¿Cuál debe ser tu norte, tu prioridad? Tranquilo, déjame responder, doctor, no esté dando vueltas como veleta. Me preocupa las confesiones de los niños, son 180 niños en la primera comunión. Me preocupa la lista de enfermos que tengo que visitar, que es larga. Me preocupa mi familia, me preocupan mis sobrinos, los mayores, que no los veo en misa. Me preocupa también las personas necesitadas que a veces vienen a pedir y a veces pues no se puede dar todo lo que uno pudiera dar. Me preocupa mi propia debilidad, a veces la falta de paciencia, mi desorden. Todo eso me preocupa, hermano. Sigue. ¿En qué aspectos debo de criticarme a mí mismo y hacer una mea culpa? Ya lo he dicho, ¿no? En lo que no le agrada a Jesús. Sigue. Y es difícil hacer la mea culpa. ¿Cómo se empieza a hacer una mea culpa? Mira, tú haces mea culpa cuando tienes la humildad de verte interiormente, sin anestesia, sin ningún tipo de máscaras, es decir, con sinceridad. ¿Cómo bajas al llano? ¿Cómo pisas tierra? Como ya te he dicho, bajas al llano siendo sincero. Pero ¿cómo se agarra valor? ¿Cómo se agarra agallas, garra, coraje? La sinceridad implica valentía, porque te ves como eres. ¿Y qué pasa si te cuesta trabajo hacerlo? O en medio de esa actitud arrugas el pico o lo haces a regañadientes. Bueno, hay que pedir la gracia en la oración de ser sinceramente salvajes, ¿no? Que es lo que decía San José María, ser sinceramente salvajes. ¿Qué tan cómodo debo de sentirme al hablar de mis sentimientos? Sé sincero, muéstrate como eres, sin maquillaje, y nunca vas a perder la paz. ¿Quién es la persona ideal con quien debo de hablar de mis sentimientos? Primero con Dios y luego con las personas que te quieren de verdad. ¿En qué debo de pensar cuando estoy solo? Mira, los santos decían, piensa siempre en Dios, piensa que te quiere santo, piensa en qué cosas tienes que agradar más a Dios. ¿Qué le hace sentirse orgulloso a uno mismo? Que con la ayuda de Dios se puede hacer cosas buenas. ¿Qué cosas o personas debe uno dejar ir, alejar de uno mismo? Los jóvenes hablan de personas tóxicas, pero ¿qué nos dice el Evangelio? Bueno, hay personas que sí son conflictivas, ¿no? Y que siempre están buscando la crítica, se fijan solo en lo malo. O son personas egoístas, ¿no? Que están buscando sus privilegios. Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo para acoger a todos. Estoy hablando como sacerdote, ¿no? Sí. Y por supuesto yo también tengo miserias, ¿no? Entonces, así como esa persona tiene sus miserias, yo tengo las mías. Pero para un sacerdote creo que no debería pensar que se aleje esa persona, aunque es verdad que uno puede sentirse incómodo ante ciertas personas. Como sacerdote tiene que acoger a todos, ¿no? Sin hacer ningún tipo de distinción. Sí, efectivamente. A imagen y semejanza de Dios. Sí. Sigamos, doctor. Ágil, doctor. ¿Cómo se gestionan las emociones negativas y desagradables? Mira, siempre se ha recomendado que lo negativo que hay en ti lo descargues en el Señor. Anda a la oración y descárgalo en el Señor.
¿Cómo desfogas esa energía, esa vibra negativa? No, no me hables de energía y vibra, hermano. No te voy a aceptar esa pregunta, ¿sí? Entonces, ¿qué términos se le dan? Porque ya te he dicho que un cristiano no da energía ni vibra. Pecados, hermano. Ya. ¿Y cómo se hace eso? Te vas a la confesión y te confiesas. Ya. Tranquilo, doctor. ¿En qué uno debe de pensar cuando no puede dormir? No sé, hermano, porque yo tengo un sueño bravo. No te puedo decir porque no me ha pasado. Yo me echo a la cama y es como que me desmayo, hermano. ¿Qué es lo que uno puede aportar a las personas de su entorno? Tu buen ejemplo, ¿no? Sé Cristo para los demás, como decía Santa Teresita Niño Jesús, ¿no? Ser Jesús para los demás. ¿Cómo se puede dar cuenta uno si las personas de su entorno animan o deprimen? Basta tener sentido común, ¿no? Si una persona siempre es negativa, pesimista, criticona, rajona, pues habrá que ayudarle a que esté en un tono más evangélico. Por salud mental, ¿es preferible alejarse de esas personas? Bueno, cuando de la ese persona es tipo de complicada, contenidos. Cuando la persona es complicada, hace mal ambiente y hay que corregirla, ¿no? Hay que corregirla y uno tiene también el derecho de decir, oye, mejor no entres en este ámbito porque haces un mal ambiente. No se trata de votar, ¿no? Pero sí corregir. ¿De qué forma se puede dejar uno influenciar por los demás? Positivamente, influenciar positivamente. Mira, cuando veas a alguien que se porta mal, examínate. Cuando veas a alguien que es una persona santa, imítala, ¿ya? ¿Qué es lo que le puede molestar a uno del comportamiento de los demás? Para un cristiano nos tiene que incomodar que alguien no refleje a Cristo y que viva contrario a la palabra de Dios. ¿En qué aspectos se puede comparar uno con otras personas? ¿O en qué aspectos puede medirse o tratar de imitar o seguir? A manera de Ya lo he ejemplo. dicho, ¿no? Mira, tú tienes que imitar lo bueno que ves en los demás, admirar lo bueno que ves en los demás, no envidiar. Y cuando veas algo que está mal, reza por esa persona, corrígela si puedes, aconséjala si puedes. Entonces esa es la forma evangélica de contemplar a los demás. Si Dios nos crea únicos e irrepetibles en la vida, en el mundo, en la existencia, en el universo, en el cosmos, ¿por qué al momento de escanear un rostro con el celular, con la aplicación, con el app, encontramos parecidos, encontramos iguales? Si Dios nos crea únicos e irrepetibles Sí, en la vida. Y físicamente puede haber sí. semejanzas, pero somos únicos y repetibles porque cada uno tiene su propia alma, cada uno tiene su propia relación con Dios, cada uno tiene una situación concreta con Dios y eso es intransferible. ¿Cómo se da cuenta uno de lo que valoran más y de lo que valoran menos? Creo que hay una forma muy fácil de hacer una evaluación sobre la percepción que tienen los demás y es cuando nuestros amigos verdaderos nos dicen nuestra forma de ser y si es un verdadero amigo me dirá lo bueno y lo malo que tengo y eso hay que considerarlo. ¿Qué puede hacer uno para que los demás lo quieran? ¿Cómo Mira, se sé tú gana mismo, la gente? Sé tú mismo, ¿no? Y yo te digo, Freddy, sé tú mismo. La vez pasada, por ejemplo, pongo este ejemplo, ¿ah? Sí, Me habían invitado a almorzar, ¿te acuerdas, no? sí. Tú te acercaste, estás con un Ambrosio Bravo y me gustó el detalle del señor, el papá de Gustavito, ¿no? Que me dijo que suba a su amigo, ¿te acuerdas, no? Fuimos a Sí, almorzar, claro, sí. comiste como camionero, te mostraste como eres. Como músico. Claro, un poquito fresco, ¿no? Que pediste de 24. Pero mira, te felicito y ven para acá para darte la mano, doctor, porque te mostraste como eres, sin maquillaje, ¿no? Comiste como bravo de los bravos, o sea, no fuiste hipócrita. Tú eres Sí. así y así muéstrate, hermano. ¿Ya? Sí. Dale, sigamos, ágil, hermano, ágil. ¿Cómo se empieza a ser auténtico o poner en práctica la autenticidad, la originalidad, Mira, la sinceridad? muéstrate de forma natural, sin afectaciones, ¿ya? Siguiente. ¿Y eso cuesta trabajo o es fácil? Bueno, si tienes
disposición de ser natural no te costará trabajo. Hay gente que le cuesta más, ¿no? Porque un poquito que vive de las formas o los modos, ¿no? Pero ¿cómo haces que fluya? ¿Cómo Mira, si haces te que cuesta, aflore? pide la gracia de Dios para que seas una persona auténtica. Hay que pedir esa gracia, ¿no? ¿O cuál es tu motivación para ser auténtico? Para La que... motivación es que tienes que agradar a Dios, y Dios nos quiere auténticos, no nos quiere hipócritas. ¿Y qué pasa si eres introvertido en vez de extrovertido? Tendrás que luchar más, esforzarte más. Pero ¿cómo se hace un esfuerzo, un granito de arena? Ya lo he dicho, lo que pasa es que no estás atento a lo que estoy ¿O cómo diciendo. se trabaja ¿Qué eso? tienes que hacer cuando hay algo que te cuesta? ¿A quién tienes que pedir ayuda? A Dios. Tranquilo, doctor, vamos cerrando porque de media hora ¿Cómo acabamos. aprender a perdonar a los demás y cómo perdonarme a mí mismo? Tienes que pedir la gracia y el perdón. Yo como sacerdote tengo que hablarte de Dios. San Agustín lo dirá, pide lo que no puedes para que puedas. Ya, sigue. ¿Cómo decir sí y cuándo decir no? El referente es la verdad. La verdad es el referente. Si es verdad, se dice la verdad. Punto. ¿Qué es lo que le puede lamentar a alguien? Si eres un creyente te lamentarás de haber pecado, pero tu fe te dice que el Señor siempre te perdona. Acércate al confesionario, pasa la hoja, sigue para adelante. ¿Cómo se afrontan los remordimientos? Cuando tú te confiesas bien, el Señor va sanando las heridas de tu corazón. Te dolerán tus pecados, pero el Señor te mete en un proceso de sanación. ¿Y cómo se gesta, cómo se procesa esa sanación? ¿Cómo se concreta? Esa sanación es un proceso donde entra la oración y los sacramentos. ¿Cómo se puede dejar de postergar o de procrastinar lo que se ha dicho y hecho aún? ¿Cómo se deja de procrastinar, de postergar? Lo que tienes que hacer es vivir el presente con intensidad. Haz lo que tienes que hacer hoy. ¿Qué es lo que más me puede motivar y desmotivar? ¿Qué es lo que más puede motivar a la gente y desmotivarla? Un cristiano tiene que estar siempre motivado en hacer el bien, motivado en practicar las obras de misericordia, motivado en hacer apostolado. Y si hay caídas, no te desanimes. Acoge la gracia, el Señor te levanta, sigue para adelante. ¿Cómo se encuentra la motivación y la moral de uno? La motivación para un cristiano es el mismo Cristo. Cristo anima, Cristo ilusiona, Cristo te dice, ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y cuando la moral y la motivación es el padre de familia o el ser querido o algo que, o alguna meta, algún objetivo que persigues, ¿cómo se hace? Mira, hermano, en la familia se nos tiene que motivar. La familia tiene que ser un ámbito de motivación. La familia es hogar. Hogar viene de hoguera, calor. ¿Está bien que uno aprenda más? ¿Cuál es el límite? ¿Cómo hago para aprender más? Ya, esta es la última pregunta. Como te he dicho al inicio, tengo una reunión, así que Sí. espero que me comprendas. Sí, está bien que uno aprenda más. Sí. ¿Cuál es el Está límite? bien, ¿Cómo está bien, hago está para bien. Ahí aprender cerramos, más? ahí ¿Cómo cerramos. me supero? Sí, tranquilo, hermano, calma, Sí. paz, hermano, paz. Sí. Ya, cierra tu hoja ya. Ya. Vamos a ir cerrando, ya. Voy a levantarle Sí, para la bendición sí. también. Porque las entrevistas, ya lo digo desde ahora, todos los que siguen, media hora y punto, porque Vicio. la Vicio. última va a ser parado para dar la bendición con la última. Ponme bien en la cámara. No, pero siéntese, No, pues. ponme bien en la No, cámara. es que está más o menos Ponme fallón bien, el loco. trípode. Pero Está más o levanta un menos poquito fallón el para trípode. dar la Tiene que bendición. comprender, pues. Vamos a dar la bendición. Siéntese, por favor. La última pregunta Ya, bueno. es interesante y con esto cierro. Ya. Decía San Gregorio de Niza que un cristiano solo tiene un límite, no tener límites, porque el Señor siempre nos da su gracia para ir a más. Entonces, en resumen, esta entrevista nos ha hablado de la autoestima. Para un cristiano,
la mayor alegría, el mayor gozo es sentirse hijo de Dios. Y el cielo es el límite. El cielo es el límite. Y si hay caídas, no hay que desanimarse. Y padres de familia, quieran a sus hijos, no los aplasten. Como ha preguntado Freddy varias veces, nosotros tenemos que animar siempre, no desanimar. Y todos tenemos que estar juntos en ese camino al cielo. El cielo es el límite. Y en la iglesia tenemos todos los medios para irnos al cielo. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias por todo, bendiciones. Ánimo, doctor. Gracias, Padre. Fue el Padre Carlos Rosel de Almeida, que nos ha dedicado tanto o más tiempo como siempre lo hace, y se lo agradecemos desde aquí, desde este canal de YouTube. Fue el Padre Carlos Rosel de Almeida para la cámara de Freddy Armando Romero Paredes. No se pierda el correo mariano, su boletín informativo a cargo de la Arquidiócesis de Lima y de Monseñor José Ignacio Alemán Grau. También no se pierdan los programas radiales del Padre Carlos Rosel de Almeida, confirmando nuestra fe, los martes a las 10 de la mañana por Radio María Perú, y los domingos el programa Hoy es el Día del Señor a las 9:30 de la mañana por Radio María Perú. Lo puedes iniciar en cualquier aparato, dispositivo de audio, de sonido, en la página web, en el fanpage o en la página de Facebook de Radio María Perú. Y también no deje de comprar, no deje de regalar, no deje de compartir, no deje de leer los libros del Padre Carlos Rosel de Almeida: Semillas de Misericordia, El brazo que sostuvo a Dios, y Los Ratitos, la colección de los libros de los ratitos. Un ratito con Dios, un ratito con el Espíritu Amén. Santo, un ratito con Jesús y un ratito con María. De venta en las librerías católicas. Gracias.